Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, el título de hoy es una continuación de lo del viernes, de lo que vimos, y es los peligros y obstáculos en la adoración y el evangelismo. El viernes estuvimos viendo que uno de los obstáculos en la adoración y el evangelismo es el legalismo, que aparece cuando damos más importancia a las formas y tradiciones establecidas que a la palabra de Dios. Desgraciadamente, todos podemos llegar a caer en él en algún momento y vimos diferentes causas de cómo podemos caer en ese legalismo. También vimos que la amargura es otro de los obstáculos porque es el peligro de vivir con un corazón cerrado a Dios y a los demás, un corazón lleno de quejas y falta de perdón, sin ningún motivo ni deseo para el agradecimiento. Otro de los obstáculos fue la murmuración, o es la murmuración, que es el peligro de usar nuestra boca para expresar una raíz de amargura que existe en nuestro corazón, o para dar rienda suelta a nuestra envidia o nuestro orgullo. La insensibilidad también, que es adorar de manera equivocada acerca de las circunstancias de otros o de uno mismo. Es querer imponer nuestras propias ideas. Y la frialdad, adorar sin corazón, de una manera mecánica o aprendida. Venir a la presencia de Dios sin la emoción de visitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin la alegría de saber que podemos acercarnos a Él para disfrutar cara a cara con nuestro Salvador. Y hoy, otro de los obstáculos es la deslealtad. ¿Qué es la deslealtad? Es intentar acercarse a Dios con el corazón dividido, es decir, amándole a Él y a otros dioses al mismo tiempo. Eso es desleal. Como estuvimos estudiando el día de ayer, si pusieron atención, en el tiempo del pueblo del tiempo de Jeremías, el pueblo de Dios así estaba tras de otros ídolos, era desleal al Dios. Y el pueblo de Israel cayó muchas veces en ese peligro. Y nosotros lo podemos hacer en nuestra vida moderna cuando ponemos otra cosa delante de nuestro Señor. Trabajo, dinero, posición, placer, amigos. Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Y si no se lo damos, de igual, si Él es el segundo de la lista o el décimo, porque estamos siendo desleales. La rutina, escuchen esto, mata al amor y la expresión repetida y fría de un acto de cariño puede llegar a ser odiosa. La deslealtad se manifiesta cuando queremos adorar a Dios y a otros dioses. En el tiempo de los reyes, en Segunda de Reyes 17:33, dice, temían a Dios y servían a sus dioses. También en Jeremías 1:16. En Jeremías 2:11 dice, mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Ezequiel 14:4, levantan ídolos en el corazón. En Primera de Corintios 10:21, no pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. En Mateo 16:19 al 25, Jesús expresó de una manera sublime ese problema cuando dijo, no pueden servir a dos señores. O sea, la adoración a Dios debe ser siempre exclusiva, única de Él y derivada de una mirada limpia y un corazón entregado al Señor. Somos desleales cuando pretendemos adorar a Dios y a otras cosas al mismo tiempo. El Salmo 34:2 dice, en el Señor se gloriará mi alma. Adoramos lo que valoramos. Si nuestros valores están puestos en cualquier otra cosa, dinero, trabajo, familia, y no en Dios, no estamos adorando realmente. Si no hay adoración, es porque nuestros valores están equivocados. Otro de los obstáculos es el egocentrismo. Caemos en el egocentrismo cuando nos miramos a nosotros mismos.
Nuestro orgullo y egoísmo nos impiden ver a Dios como el único ser digno de adorar. Esa fue la condenación del diablo y de sus seguidores. El egocentrismo se manifiesta cuando buscamos nuestra propia adoración. En Hechos 12:22, Herodes muere al querer ser adorado y robarle la gloria a Dios. Adoramos nuestro propio nombre como en la Torre de Babel, en Génesis 11:4. Y aunque puede parecernos una situación superada, nosotros caemos en este peligro cuando nos preocupa más nuestra propia gloria que la de Dios. En la iglesia, la gran mayoría de las divisiones y problemas son ocasionados por personas que buscan su propia gloria, su propia adoración, detrás de muchas posturas espirituales, entre comillas, y lo único que hay detrás es egocentrismo y defensa de sus ideas propias. No reconocemos ni honramos a Dios, que es la fuente de la condenación y el pecado. Observamos el proceso en Romanos 1:1, no honrar a Dios y no darle gracias a Dios, cambiar la gloria de Dios y adorar y servir a otras criaturas. El proceso que llevó al hombre a su propia condenación puede darse a veces en nosotros, aún a pesar de ser salvos, porque cuando no aprendemos a glorificar a Dios y darle gracias, solemos caer en un servicio a nosotros mismos o a nuestra iglesia, a nuestra denominación, trabajo, etcétera, y no a nuestro Señor. Recordemos las palabras de Isaías 66:35. No me escucharon. ¿Puede llegar a ocurrir en la iglesia? Puede ser que en algunas ocasiones busquemos tanto nuestro propio provecho que no escuchemos la voz de Dios. Claro que sí. A veces no es que no queremos escucharle, sino que no queremos exaltarle. En Oseas 11:7 dice, mi pueblo se mantiene infiel contra mí, porque aunque los profetas llaman al pueblo para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. En ese peligro caemos muchas veces, por no dar la trascendencia de vida a la adoración al Señor en nuestras reuniones. Otro obstáculo, escuchen esto, es lo que enfatizábamos el día de ayer, es en la mente, la desobediencia, la actitud cabal de ir en contra de la palabra de Dios y de su voluntad. La desobediencia se manifiesta no solo en los grandes principios, sino también en los pequeños detalles. Y puede que ninguno de nosotros hayamos robado, pero ¿y los pequeños engaños? Quizá no hemos matado a nadie, pero ¿no hemos juzgado nunca a otra persona? La desobediencia se manifiesta cuando, número uno, adoramos de manera equivocada. El pueblo de Dios llegó a adorar a la luna, al sol, en Deuteronomio 4:19, al becerro de oro, Éxodo 32, del 6 al 8. Y a veces podemos llegar a adorar a otras personas, incluso personas que sirven a Dios, ministros, pastores, evangelistas, artistas, cantantes. Número 2, adoramos de manera contraria a los deseos de Dios. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Número 3, adoramos con una actitud equivocada. Levítico 10, del 1 al 7, porque solo nos interesan nuestros propios deseos. Número 4, adoramos sin fuego. Éxodo 30, 34 al 36, sin la presencia del Espíritu de Dios. El fuego del altar debe venir de Dios, no de los hombres. Y número 5, desobedecemos la voluntad de Dios porque decimos Señor, Señor y no le obedecemos, como Jesús lo dijo en Lucas 6, 46 al 49. Y número 2, le escuchamos, pero no queremos entenderle. Hechos 9:7,
Y 3, le comprendemos, pero no queremos obedecer. Y eso nos lleva a la incredulidad, otro de los obstáculos fuertes. Limitamos a Dios con nuestras ideas, le comparamos o simplemente no creemos lo que Dios dice. La incredulidad se manifiesta cuando limitamos a Dios. Lo convertimos en un Dios pequeño, irrelevante, aburrido, que no puede cumplir sus promesas. Llegamos a predicar lo que Dios puede o no puede hacer. Caemos en la misma actitud del pueblo de Israel, que creían tener a Dios en una caja para poder controlarlo a su antojo. Lean y mediten en el Salmo 74. Número 2. Comparamos a Dios. Isaías 46:5. Aún de una manera inconsciente lo hacemos cuando le damos más importancia a otras cosas antes que a Él. Nuestras ideas, las doctrinas y tradiciones, como vimos el viernes, el trabajo, la propia iglesia. Las palabras del Señor Jesús siguen resonando. Alguien mayor que el templo está aquí. Y eso nos lleva a desconfiar de Dios. La advertencia de la palabra de Dios es muy clara. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Y eso lleva a la inutilidad. Cuando la adoración no tiene ninguna consecuencia en nuestra vida, es inútil. Lean Jueces 2:4 al 5. Les estoy dando muchas citas, porque por el tiempo es imposible leerlas todas. Esto es llorar delante del Señor, pero no enmendarse. En Malaquías 2:13 dice, y otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Las lágrimas y la adoración solo valen si hay una vida íntegra. La contrición de corazón solo tiene resultado cuando la lectura de la palabra de Dios y nuestra adoración nos llevan a la acción y la obediencia. Si lo único que podemos ofrecerle a Dios son nuestras lágrimas, quejas y gemidos, poca gloria se va a desprender de nuestra adoración. Ahora, no solamente hay peligros y obstáculos en la adoración y el evangelismo, sino, aparte de las cosas que vimos, sino también podemos hacerlo contra el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Has pensado en la hipocresía? La hipocresía es hacer algo que no está en el corazón, poner nuestras fuerzas en cosas a las que no amamos ni reconocemos interiormente como buenas. Un niño lo puede definir perfectamente al decir una persona hipócrita es la que el domingo es diferente. Una persona hipócrita es la que vive con dos caras. Aparenta espiritualidad, pero su interior está vacío. Se reviste de santidad solo en situaciones determinadas y siempre para no descubrir su pecado. La hipocresía nos hace vivir lejos de Dios porque solo encontramos paz cuando somos capaces de engañar a todos. El hipócrita es el que quiere disfrutar de las bendiciones de lo alto sin pagar el precio, el que quiere vivir siempre con un pie en tierra y el otro en el barco. Las palabras de Jesús en Mateo 23 deberían ser un aviso para nosotros. El Señor habló sobre el peligro de adorar solo para ser vistos. La hipocresía nos lleva a reflejar humildad cuando estamos llenos de orgullo por dentro y repetimos esa definición increíble de ser humildes servidores cuando si lo decimos es porque no somos humildes. Olvidamos que todo lo que recibimos, tanto los dones naturales como los espirituales, es solo por la gracia de Dios. Si creemos que nos merecemos algo o que podemos hacer todo porque tenemos esos dones, pues no comprendemos entonces ni conocemos a Dios. Lo diré de nuevo, si creemos que nos merecemos algo o que podemos hacer todo
porque tenemos esos dones, pues no comprendemos ni conocemos a Dios. El secreto de la adoración es que Dios sea el único que se lleve la gloria. Y eso produce pecado cuando no lo hacemos. Levítico 10:3 dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. A veces creemos que Dios no nos ve, como dice Ezequiel 8:12, y venimos a su presencia habiendo pecado como si nada ocurriera, como Jeremías 7:10 al 11 lo dice, y profanamos el nombre y la casa de Dios con nuestras abominaciones. Ezequiel 43:18. Pecado es también no ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Le deshonramos cuando le ofrecemos lo peor. Malaquías 1:7 lo dice claramente. ¿Hay manchas sobre el altar? Te pregunto. ¿Hay pecado en nuestra vida? ¿Estamos ofreciendo a Dios solo lo que nos sobra? Dios es deshonrado cuando robamos en lo que le ofrendamos a Él, y el dinero es más importante que Él en nuestra vida. Malaquías 3:8 lo dice claro. Si vivimos en pecado, es imposible adorar a Dios, porque le estamos ofendiendo. Dice Josué 7:19, da gloria y alabanza a Dios. Acán no podía hacerlo porque había desobedecido a Dios y había pecado escondido en su vida. Cualquier situación, acto o motivación que deshonre a Dios mancha nuestra vida y nos impide adorar en su presencia. Impresiona leer en la palabra de Dios que gente no creyente o viviendo en pecado pueden trabajar, entre comillas, para Dios. Judas era uno de los discípulos de Cristo. Ciro es llamado mi siervo. Balaam habló en nombre de Dios y así docenas de ejemplos más. Pero un creyente que vive en pecado no puede adorarle. Por eso muchas veces caen en el engaño, porque cuando predican y Dios aprueba su palabra, respalda su palabra, creen que está aprobando su conducta y pueden hacerlo, pueden predicar, pueden trabajar de alguna manera para Dios. Pero un creyente que vive en pecado no puede adorarle. Podrán predicar, podrán exponer excelentes estudios acerca de Dios, podrán hacer muchas cosas para Él, pero jamás podrán ser adoradores verdaderos. Esa es la manera que tiene Dios de decirnos que la adoración está en un nivel espiritual más elevado que el trabajo. A veces llegamos a conocer casos de personas que siguen predicando, sirviendo, incluso dirigiendo congregaciones con pecados ocultos. Pero es imposible adorar en espíritu y en verdad cuando no confesamos nuestro pecado, porque Dios mismo va a descubrirnos. Y tengamos cuidado con otro obstáculo, que es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es el acto deliberado de ir en contra de Dios o de su voluntad. El deseo desenfrenado de vivir nuestra propia vida y no permitir que Dios nos hable en absoluto. La rebeldía es la raíz de la distancia entre el hombre, que no tolera a su Creador y Dios. A pesar de ser nacidos de nuevo, la rebeldía puede llegar a dominarnos en determinadas ocasiones, cuando no queremos seguir la voluntad de Dios. Vidas como las de Sansón, Saúl, Jonás, etcétera, muestran las consecuencias de esa rebeldía. En la adoración, la rebeldía se manifiesta cuando no queremos obedecer lo que Dios nos dice e intentamos adorar a Dios como si nada malo estuviera sucediendo. Eso es lo que se refiere en Isaías 1:18 al 26. Cuando no pedimos perdón a Dios, cuando hemos pecado. Dice Amós 4:8 al 11, pero no os habéis vuelto a mí. A pesar de todas las palabras y señales que Dios envió a su pueblo, no quisieron volverse a su Creador. Uy, esto
Falta de amor. Nos falta amor cuando nuestra adoración es solitaria e insensible, sin preocuparse de los demás en términos positivos o incluso llegando al odio en términos negativos. La falta de amor se puede manifestar cuando no atendemos a las necesidades de los demás, necesidades físicas, personales o espirituales, y cuando cerramos los ojos al sufrimiento de la gente. La relación con Dios es estorbada dentro de la familia también. Primera de Pedro 3:7 lo dice claramente. Cuando deshonramos a nuestra esposa o a otros miembros de la familia, si nuestras relaciones familiares no son conforme a la voluntad de Dios, no tenemos derecho a venir ante su presencia para adorarle o servirle. La falta de amor se manifiesta dentro de la iglesia, mostrándonos que no podemos andar en la luz si no amamos, como dice Primera de Juan 3:14 al 18. ¿Y has pensado también que el tener problemas con la lengua es un peligro grave y un obstáculo en la adoración y el evangelismo? Lo que la Biblia dice es muy claro. No debemos usar la misma lengua para adorar a Dios y para maldecir a otros, como dice Santiago 3:9. También dice que el diablo enciende nuestra lengua para hablar mal, Santiago 3:6 al 8. Hay peligro de vana palabrería en la adoración también, Primera de Timoteo 1:6. Podemos caer en el peligro de hacer promesas a la ligera y no cumplirlas, Proverbios 20:25, Eclesiastés 5:4. Los labios falsos que hablan mentira delante de Dios y de su pueblo impiden la adoración, Primera de Pedro 3:10. Entristecer al Espíritu Santo casi siempre tiene que ver con problemas de la lengua. Si no adoramos a Dios, caemos en las quejas y en la crítica. Efesios 5:29 al 31. Otra de los peligros, de los obstáculos, es cuando tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, imitando. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra adoración está influenciada por las costumbres de los no creyentes, estamos imitando, no aceptamos la guía y las condiciones de Dios para la adoración. Y sin embargo nos dejamos influenciar por los gustos de la gente que nos rodea. Mucho más grave cuando se copian cultos de otras religiones, como se ve en Deuteronomio 12:4, 8:19 y 11:29, 11:13 y Jeremías 18:15, 22:8 y 19:13. La imitación de lo malo llegó a ser tal que el pueblo de Dios sacrificaba en sus propias casas, honrando a otros dioses. Lean Ezequiel 20:27. Pasando incluso por el fuego a sus propios hijos, dice Ezequiel 8:11 al 12 y Ezequiel 36:20. Y quizá ahora no llegamos a esos extremos, pero cuando nos dejamos influenciar demasiado, la cultura, las ideas y las opiniones de los que nos rodean, sean o no creyentes, a veces llegan a pesar más que la propia palabra de Dios, porque buscamos nuestro propio placer. La cultura, las ideas y las opiniones de los que nos rodean, sean o no creyentes, a veces llegan a pesar más que la propia palabra de Dios. Participar en la adoración solo porque nos agrada hacerlo y disfrutamos en ello, pero no por vivir en la presencia de Dios, es actuar por propio placer, buscar por todos los medios que nuestro cuerpo y nuestros sentimientos sean satisfechos, como dice Isaías 5:12. Junto al pecado del placer está unido el del sentimentalismo, el apego a las canciones favoritas e himnos favoritos que más tarde degenera en un tradicionalismo, porque solo relacionamos la adoración
con aquellas canciones que nosotros preferimos. Y no importa la edad que tengamos, siempre defendemos lo que nos gusta a nosotros. Querer adorar y cantar algo porque nos gusta y no porque estamos delante de Dios es no comprender la grandeza de la adoración ni la presencia de Dios en la vida individual y de la iglesia. El pueblo de Israel cayó muchas veces en este peligro cuando llegó a adorar las bendiciones de Dios antes que a Él mismo. En Segunda de Reyes 18:4 encontramos uno de los ejemplos cuando el pueblo adora la serpiente de bronce que Moisés había hecho y mediante la cual Dios había liberado al pueblo. A veces puede llegar a pasar lo mismo en nuestras vidas. Amamos más la propia adoración que a Dios mismo. Podemos llegar a caer en la adoración de la adoración. Buscamos solo el placer que nos da estar en la presencia de Dios, adorándole, en lugar de buscarle a Él en primer lugar. Y la Biblia nos enseña muy claramente que eso es idolatría. También el no participar. A veces nos convertimos solo en observadores o adoradores profesantes, pero jamás involucramos todo nuestro ser en la alabanza a Dios. Jesús habló de esos falsos adoradores en Mateo 7:21 al 23, en Amós 5:21 al 27 los menciona también. Cuando nuestra adoración es fría, obligada y lejana, Dios es muy claro en sus decisiones. Dice en Amós 5:23, aparta de mí el sonido de tus cánticos, no escucharé la música de tus arpas. No sirve de nada venir a la presencia de Dios si estamos ausentes. No participar es también alabar a Dios solo con nuestros labios, sin prestar atención a lo que Él nos dice, como dice Eclesiastés 7:5 e Isaías 59:3. Les di muchas citas el día de hoy porque estamos prácticamente terminando y mañana vamos a comenzar un estudio o una serie de estudios que nos van a impactar, nos van a conmover mucho. Y todo está relacionado, no podemos separar una cosa de la otra. La descripción de los peligros nos deja un sabor de boca agridulce. Por una parte vemos cómo podemos entregar nuestra vida por completo al Señor, corazón, mente, cuerpo y fuerza, para llegar a su presencia y disfrutar de todo lo que Él es y hace. Pero por otra parte nos damos cuenta de que podemos caer en muchas trampas preparadas por nosotros mismos o por el maligno. Y no debemos desanimarnos. Si existen todas estas dificultades, es porque, como hemos visto, adorar a Dios es la clave en nuestra relación con Él y vivir en su presencia es lo que da significado a nuestra vida. No es extraño que la palabra de Dios esté llena de enseñanzas y advertencias acerca de la adoración. No es extraño en absoluto que hable de este tema más que de ningún otro. Dios nos ama, quiere que vengamos a su presencia y su invitación alcance la eternidad. Estar con Él es la clave de todo. El deseo del corazón de Dios, dice Deuteronomio 5:29, es, oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me amaran y temieran y guardaran siempre mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Nos hemos fijado en el orden que Dios establece aquí. Primero amar, después temer y por último guardar los mandamientos. En primer lugar, siempre es para el amor, incluso desde la perspectiva de Dios. Dios anhela ser deseado. Él lo expresa así. Y ese deseo es desde siempre y para siempre. No tiene nada que ver con dispensaciones ni épocas. Dios nos desea a nosotros como un padre desea a sus hijos. Estar con ellos, hablar y que le hablen. Pasar tiempo comunicándose con ellos. La adoración se basa en el hecho
de que Dios nos acepta tal como somos, porque nos creó así y por lo tanto debemos acercarnos ante su presencia de esa manera y con todo nuestro deseo, nuestra responsabilidad es venir delante de Él para alabarle y escucharle, para agradecerle y obedecerle. La adoración se basa en el hecho de que Dios nos acepta tal como somos porque nos creó así. La adoración vive de nuestra capacidad de asombro en la presencia de Dios, como un niño delante de su padre. Debemos aprender a emocionarnos y entusiasmarnos con todo lo que Dios es y hace. Adorar es aprender a venir delante de Dios con los brazos y el corazón abiertos, esperando y deseando hablarle y que Él nos hable. Jamás debemos olvidar que nuestra capacidad de admiración es la base de la adoración a Dios. Aprendemos a adorar a Dios cuando presentamos delante de Él nuestra emoción, nuestra voluntad, nuestra imaginación y nuestra razón, sin que falte ninguna de ellas, sin que la adoración sea menos que poner todo nuestro ser a sus pies, con reverencia y emoción, con alegría y asombro, con imaginación y razón, y siempre con nuestra voluntad dispuesta a encontrar momentos para estar con Él. Adorar es aprender a disfrutar y agradecer las cosas que Dios da. Así, simplemente. Y no pasar horas preocupándonos por encontrar razones para todo. Porque cuando intelectualizamos demasiado las cosas, perdemos la capacidad de asombro. Cuando queremos dominar todo lo que ocurre con nuestra mente, estamos entrando en el mundo del control y saliendo de la esfera del agradecimiento. No queremos decir que no hay que pensar, al contrario, Dios nos ha dado una mente para utilizarlo. El problema comienza cuando nos creemos tan sabios que creemos que no necesitamos nada y entonces pues no agradecemos nada. Olvidamos que la adoración comienza con el agradecimiento, que a la presencia de Dios se entra dando gracias. La adoración comienza y termina con Dios, su rostro resplandeciente en nuestro deseo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, dice el Salmo 31:16. Vivir cara a cara con Él es el anhelo de nuestra alma, dice el Salmo 17:15. Quedaré satisfecho con mirarte cara a cara. De la misma manera que David, deseamos que todo nuestro ser sea íntegro en nuestro ofrecimiento a Dios, nuestros labios, nuestros ojos, corazones, pies, porque cuando nos acercamos a Dios, Él nos sonríe como un Padre lleno de amor y gracia. Ese es el significado profundo de lo que su rostro, de lo que su rostro resplandezca sobre nosotros. Cuando estamos cara a cara delante de Él, nos llena de vida. Cuando estamos cara a cara delante de Él, ¿lo has escuchado? Nos llena de vida. Por eso nuestra necesidad de vivir con Él. Salmo 24, del 4 al 6 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. El deseo de volver a la relación personal con Dios debe ser sobre todas las cosas. El amor al Señor es lo que debe estar por encima de todo. El secreto del Evangelio debe estar enfocado en la relación personal con Dios sobre todas las cosas, y no tanto en lo que se obtiene: perdón, vida eterna, justificación, conocimiento, gozo, bendiciones espirituales, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios nos da son bendiciones, pero la clave es Él. Nuestro problema comienza cuando ponemos todo nuestro enfoque en las bendiciones y no en la relación con Dios, con lo que adulteramos el mensaje.
proclamamos que el Evangelio es doctrina, justificación, santificación y muchos otros términos teológicos, lo cual es bíblicamente cierto y no debemos dejarlo a un lado. Pero olvidamos lo más importante. Olvidamos que ante todo el Evangelio es la restauración de la relación con Dios. Él ha dado todos los pasos para restablecer esa relación, entre ellos el más costoso e inimaginable, la entrega en la cruz de su propio Hijo, y a nosotros nos queda responder y adorar, ser salvos para ir al cielo, ser justos, tener perdón, todo eso son consecuencias de la gracia de Dios. Somos salvos para tener una relación perfecta con Dios, y esa es la clave. Pero muchas personas viven sin esa relación, tienen sus cultos, sus doctrinas, su religión, pero su vida no gira en torno a la relación personal e íntima con Dios. Obedecen a sus dirigentes, respetan sus tradiciones cuando creen que deben hacerlo, pero no al Señor. Disfrutan de sus cultos y sus reuniones, sus principios teológicos y doctrinales, pero no viven en la presencia de Dios. Y mientras derrochamos toda nuestra energía en situaciones así, perdemos de vista a nuestro Dios y perdemos también nuestro aliento y nuestro deseo de vivir como Él. Necesitamos volver a Dios y adorarle. En la escuela de la adoración, el alma aprende porque la búsqueda de otras metas la ha dejado agotada. Manos que buscan la intimidad con Dios, manos que esperan la bendición de su Padre, manos que viven ofreciendo y recibiendo amor, manos cuya razón de ser es el servicio, manos limpias, manos alzadas al cielo sin ira ni contienda, como dice Primera de Timoteo 2:8. Algunas personas buscan nuevas técnicas de adoración en lugar de buscar más intimidad con Dios. A veces somos capaces de hacer cualquier cosa por el Señor, trabajar, servir, ayudar, antes que elevar nuestras manos al cielo y amarle. Seríamos capaces de obedecer cualquier orden del Señor, menos la de satisfacer su deseo de vivir cara a cara delante de nosotros en todo momento y en todo lugar. Cuando alzamos nuestras manos al cielo, literal y figuradamente, admitimos nuestra necesidad de Dios y nuestra total dependencia de Él. Nos volvemos pobres en espíritu, de manera que Dios nos espera, nos ama y nos acepta. Esa es la enseñanza radical de la primera bienaventuranza del Señor y la clave no solo para entender las siguientes, sino para entender nuestra relación con el Padre, como dice Mateo 5:2. El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios, el que sabe que no puede vivir sin Él, el que alza sus manos esperando el abrazo de Dios. La pureza del corazón es desear solo una cosa, estar con Dios. El corazón es puro cuando solo tiene un objetivo, cuando mira en una sola dirección, cuando se mueve alrededor de un solo deseo. Y ese deseo es estar con Dios, y de ese deseo nace el amor profundo por su Creador. Y es cuando Él se va a convertir en aquello que amas. La razón de esto es que la vía del amor sigue un sentido de dentro hacia afuera, al contrario que el de la mente, que sigue un sentido de fuera hacia adentro. Las consecuencias prácticas de este tráfico de doble sentido son de tremenda importancia, ya que al conocer algo lo asimilamos, es decir, lo hacemos a nuestra semejanza, lo bajamos o alzamos al nivel de nuestra mente que lo concibe. Al contrario, al amar algo somos atraídos hacia el objeto amado, somos asimilados por él, con lo que ascendemos o descendemos al nivel de lo amado. Es mejor amar a Dios que conocerle. Sin embargo, es mejor conocer el mal que amarlo. Cuando nuestro corazón desea sobre todas las cosas amar a su Creador, ha encontrado el camino correcto para complacerle, para obedecerle, para glorificarle. Cualquier otro deseo, por muy bueno que parezca,
es solo un mal sustituto de la gloria que perdura para siempre. Y hoy, yo sé que va a estar un poquito, unos minutos más, pero vamos a terminar con este tema. Y recuerden esto, para que se les quede en su corazón. No alces el alma a la falsedad, ya no seas idólatra. No solo somos idólatras cuando adoramos a otros dioses, sino también cuando caemos en lo que es la raíz de la idolatría, dejar de amar. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros hijos tuvieran una foto nuestra, la enseñaran a todo el mundo y les hablaran a todos de nosotros, pero que jamás quisieran estar con nosotros? ¿Qué preferirías? ¿Un hijo que siempre hace lo que dices, que obedece en todo, pero que jamás te dice una sola palabra ni expresa la emoción de estar contigo? ¿U otro que quizás se equivoca a veces, pero que es capaz de reconocerlo y no duda nunca en vivir contigo y decir que te ama a ti y a los demás? ¿Y qué diríamos en cuanto a nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestras actitudes, nuestras motivaciones? Si vivimos adorando nuestra vista a cualquier cosa diferente a nuestro Dios, nos estamos alejando de Él lentamente, casi sin darnos cuenta. Dice Deuteronomio 33:12, el amado del Señor vive tranquilo. Dios lo llevará siempre entre sus hombros. La Biblia presenta una y otra vez nuestra relación con Dios como la de un niño con su padre. Le llevaré entre sus hombros. Se refiere a la figura del padre que lleva a su hijo pequeño a sus espaldas. El hijo quiere estar con su padre y no quiere quedarse solo. Cualquier lugar al que el padre acude, él quiere ir. Su mayor deseo es ir con él. Nuestro mayor deseo debe ser vivir con el Señor en todo momento y circunstancia, sin que nuestros ojos o nuestro corazón busquen nada más y nada menos que su presencia. Uno no puede adorar y seguir como si nada. No se puede jurar delante de Dios con engaño, como dijimos en un estudio anterior. Cuando venimos ante la presencia de Dios, nuestra vida debe ser transformada por Él. Si estamos adorando a Dios, debemos poner todas nuestras fuerzas y nuestro corazón en cumplir lo que prometemos. Cuando realmente adoramos a Dios, siempre hay consecuencias. Y hay consecuencias personales. La palabra de Dios debe ser la guía en nuestro camino. Obedecer a Dios, nuestro más profundo deseo. La única manera en la que el engaño no reine en nuestro corazón es que la verdad sea siempre nuestro faro, porque el peligro de los dos más odiados extremos en la vida cristiana siguen estando vigentes. Por una parte, aquellos que basan todo en lo subjetivo y emocional sin tener en cuenta lo que Dios dice, y en el otro extremo, aquellos que examinan la palabra de Dios sin que ésta tenga consecuencias en su vida. Un conocimiento de la palabra, por profundo que sea, y una predicación y enseñanza, por muy ortodoxas que sean, si no llevan el calor y el poder, el sello y la unción del Espíritu antes de lanzarse a la acción y poner en práctica las enseñanzas, se quedarán en algo tan frío como el acero o el hielo. El poder y la unción del Espíritu de Dios, la voluntad del Padre por medio de su palabra y el señorío de Cristo en la vida son imprescindibles en todo lo que pensamos, hablamos o hacemos. En todo nuestro ser, nuestro corazón, mente, espíritu, fuerzas, cuerpo y en todo lo que somos, conciencia, imaginación, deseos, motivaciones. Adorar es comprometerse con Dios 100%, sin esconder absolutamente nada. Siempre me hace pensar que en algunas bodas una parte de las promesas de los novios dice, con mi cuerpo te adoro. Y cuando lo escucho pienso en mi compromiso con Dios y sus consecuencias. Adorar a Dios es no tener mente, corazón, cuerpo ni fuerzas para otra cosa que no sea Él. Adorar a Dios es darle lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestras canciones, de nuestro servicio. Adorar a Dios es buscar la excelencia en todo lo que hacemos en la vida.
porque nuestro trabajo y nuestro servicio también son adoración al Señor, como dice Colosenses 3:17, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús es adorarle. Vamos a orar y prepara tu corazón para el día de mañana, para lo que estaremos viendo. Hoy estamos concluyendo estos estudios que duraron varios meses acerca de la adoración, pero mañana entraremos en un tema que no es menos importante que la adoración. Y te preguntarás cuál es. Pues mañana lo vamos a descubrir juntos. Por hoy recuerda que hay obstáculos que debemos vencer. Hay peligros y obstáculos en la adoración y el evangelismo. Que más bien el título de hoy debería de ser cara a cara, viviendo con todo nuestro ser en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, que tú seas glorificado con todo nuestro ser, hoy, en este día y siempre, como tú lo dijiste. El mayor mandamiento es amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y amar al prójimo. Y hay consecuencias graves cuando no lo hacemos a la manera en que tú nos ordenas. Corremos peligro, Señor, de caer en idolatría, de que nuestros deseos, nuestra alma se quiera imponer a lo que tú nos mandas. Hoy nos hablaste acerca de esos peligros. Nos hablaste, Señor, inundándonos de citas bíblicas para corroborar tu palabra y para dar confirmación de lo que tú nos enseñas, Señor, diariamente. Que podamos ser diligentes en estudiar tu palabra para prepararnos, para ponernos toda la armadura de Dios diariamente y estar listos contra los embates, las acechanzas del enemigo y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Señor, que esta serie de estudios acerca de la adoración nos lleven a una relación mayor, tal como lo veremos el día de mañana, Señor, que estará emocionante, estará deliciosa tu palabra, pero también será, como dice Jeremías, amarga cuando la comemos, pero dulce como miel también a la vez. Ayúdanos a entender, Señor, tu propósito, nuestra vida, para lo que fuimos creados y es para estar cara a cara viviendo contigo en tu presencia, para convertirnos en verdaderos adoradores tuyos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.